Bueno, buenas tardes. Ahorita vamos a empezar a ver el tema correspondiente a esta sesión que tiene que ver con bombas de infusión. Todos, no sé si en la práctica clínica o donde estén haciendo prácticas profesionales se hayan encontrado con este tipo de dispositivos. ¿Sí? Sí. Básicamente, según la definición dada por el Global Medical Device Nomenclature, es un dispositivo que se va a encargar de infundir algún tipo de fluido a los pacientes, que puede ser a través de diversos medios, ya sea a través puramente de gravedad o a través de un sistema electromecánico, es decir, que ocupe un motor para ejercer presión e introducir el fluido hacia el paciente. Generalmente se entiende que esta infusión de fluidos hacia el paciente va a ser de forma continua y con un control preciso del flujo que se está introduciendo al paciente o del volumen de medicamento que se le está aplicando. Esos fluidos se suministran a través de varios medios, especialmente, o más específicamente hablando, a través de intravenosas, IVs, vía subcutánea, epidural o parenteral. Epidural, acuérdense que es la que se aplica sobre todo para las personas que están en proceso de parto, en la parte trasera de la espalda. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? Bueno. ¿Cuál es la necesidad clínica de ese tipo de dispositivos? Primero, es la necesidad de aplicar fluidos que contienen ya sea algún agente analgésico o algún medicamento que se requiere para el tratamiento del paciente. Y este medicamento tiene que administrarse durante un cierto periodo de tiempo, que puede abarcar desde varios minutos hasta varios días incluso, depende del tipo de tratamiento que se le está dando al paciente. El modo más común, como mencionamos ahorita, es a través de la aplicación mediante jeringas o inyección manual de medicamento. Y la principal justificación para este tipo de dispositivos es que se quiere tener control absoluto sobre estas dos variables, o sea, sobre el volumen o flujo que se le está entregando al paciente y el tiempo con el que se le va a estar aplicando este medicamento. ¿Cuáles son las aplicaciones ya clínicas de este dispositivo? Primero, de las más importantes es la analgesia, la analgésica. ¿Quién de ustedes ha estado sometido a algún tratamiento, alguna cirugía o tal vez algunos familiares que tienen que administrárseles durante cierto periodo de tiempo un analgésico, ya sea durante la misma cirugía o después para control de dolor? ¿Sí? También otra de las más específicas es para quimioterapia. Ya ven que como tratamiento para combatir procesos cancerígenos en diversas partes del cuerpo tiene que inyectarse una sustancia que pues básicamente es una sustancia tóxica que va a ayudar a eliminar las células cancerosas en el proceso de quimioterapia. También tiene aplicaciones ambulatorias, que tiene que ver con el proceso de terapia casera, es decir, que ya la persona, digamos, está en cuidados paliativos, por ejemplo, que tienen que seguir administrándosele algún medicamento, algún analgésico, o también bombas implantables para diabéticos, en el caso que requieran tener tratamiento a largo plazo de estar recibiendo insulina, en caso de que ya esté muy avanzada la diabetes. Y también para mantener un nivel apropiado de fluidos. Esa es más bien genérica. Ya ven que cuando por lo general llegas a urgencias, lo primero que hacen, si vienes en mal estado, te conectan suero. Es en parte por el efecto médico y psicológico que tiene de que, bueno, te están atendiendo, y también porque muchos de los efectos se agudizan si estás muy estresado, te empiezas a deshidratar. En general, ¿en qué condiciones es más necesario mantener el nivel apropiado de fluidos dentro del cuerpo? Es decir, que estés apropiadamente hidratado. ¿Ustedes qué dicen? Pues, por ejemplo, si estás hipertenso, por ejemplo. ¿En qué condiciones creen que ustedes sea mejor o más recomendable mantener un nivel de hidratación normal? En casos donde las personas están inconscientes y no pueden ellos mismos tener control de sus esfínteres. Los neonatos. Los neonatos, personas que vienen en condición muy crítica, que pueden sufrir o que ya sufrieron, por ejemplo, hemorragia, hemorragia intensa, que pueden caer en hipovolemia. Todas estas bombas tienen como característica que deben entregar un flujo de más o menos 5% de precisión en el rango de 0.1 a 999 mililitros por hora. Es decir, tienen que tener una precisión de más o menos 5%, que es el rango clínico para la mayoría de las aplicaciones de dispositivos, y que entreguen desde 100 mililitros hasta prácticamente 1 litro, ¿no? No, perdón, desde 0.1 mililitros hasta prácticamente 1 litro por hora. O sea que tienen que tener mucha capacidad de entrega de fluido.
entre los antecedentes que tenemos para este tipo de dispositivos, se encuentran diferentes tipos de aparatos que fueron surgiendo conforme fue mejorándose la capacidad de instrumentación electrónica. Al principio eran básicamente aparatos analógicos que contaban la cantidad de gotas que iban cayendo al paciente, que es más o menos el proceso, por decirlo, similar o análogo al que se hace de forma manual. Sí, más o menos tenemos conciencia de cómo es el proceso manual. Ahorita, como quiera, vamos a revisarlo más a profundidad, pero el contador de gotas electrónico es más o menos ese mismo proceso, que a través de medios análogos y ópticos se contaba cuántas gotas están cayendo en cierto periodo de tiempo, y eso es lo que se le está introduciendo al paciente. Y eran los primeros que tenían cierto tipo de control automático, es decir, que ya no recaía nada más en la experiencia de la enfermera, del médico, de la persona que estuviera atendiendo al paciente, sino que ya tenían cierto grado de control. Y después también empezaron a surgir los dispositivos que ya tienen control volumétrico del fluido, bueno, del medicamento, del fluido que se le está entregando al paciente. Estos son mucho más precisos y sí ya son más avanzados, en el sentido que los más avanzados ya no requieren la presencia o la atención completa, digo, obviamente hablando de dispositivos médicos y tiene que existir, pero pueden permanecer funcionando de manera autónoma y de manera segura durante un periodo de tiempo más extendido. Estos mecanismos, más bien estos dispositivos utilizan mecanismos de diferentes tipos para mantenerse entregando la suficiente cantidad de fluido al paciente. Entre estos mecanismos podemos encontrar los peristálticos lineales, jeringas modificadas o incluso a través de medicina óptica, que es más o menos la misma línea que seguía el de conteo de gotas electrónico. Ahora, ya habiendo revisado las generalidades de las bombas de infusión, cuál es la necesidad clínica que surge, cuál es el panorama general de su funcionamiento, tenemos que ver el diagrama de bloques más sencillo, ¿sí? Toda bomba de infusión consta de dos bloques principales. Ahorita vamos a ver que hay otras formas de entenderlo, pero es básicamente estos dos bloques que componen a una bomba de infusión que van a encontrar en cualquier parte, y que sea manual o que sea automática. Van a ser estos dos bloques principales. La bomba de infusión tiene un mecanismo de entrega, es decir, digamos, el actuador, la parte que va a estar entregando, que va a ser la responsable de entregar el volumen o el flujo correspondiente de medicamento fluido al paciente. Y va a haber un segmento del dispositivo que se dedica exclusivamente al control del flujo. Es decir, lo que se va a encargar de que se está entregando la cantidad que requiere el paciente, la cantidad volumétrica o la cantidad de fluido. ¿Por qué hago diferencia entre la cantidad volumétrica o el flujo? Acuérdense lo que veíamos con los ventiladores mecánicos. Pues el volumen no se puede medir directamente. En este caso sí lo puedes medir. Sí, porque es lo que es líquido. En este caso, como son cantidades relativamente pequeñas y son contenidas, sí puedes medir el volumen. Pero ¿en qué caso convendría más el flujo, por ejemplo? Ahorita que todavía estamos empezando a ver eso. Cuando no la dosis así prolongada. ¿Dosis prolongadas? O sea, en la de volumen es como cuando te van a dar una inyección, pues nada más te inyectan así, es todo el medicamento en un periodo de tiempo súper cortito. El medicamento en un periodo de tiempo. Cuando es a través del tiempo, o sea, que es un tratamiento continuo y las dosis son pequeñas, pues ya hay controlación. Ok. Cuando importa la concentración del medicamento que estás administrando al paciente, es cuando importa con volumen. Ok. La concentración del medicamento. Del medicamento, que le vas a estar entrando al paciente. Es ahí cuando se controla con volumen. Ok. Con flujo es cuando se controla cuando no tiene medicamentos, ¿no? Con flujo es más para cuando es suero. Y ya el otro de volumen sí es dependiendo del medicamento que se desea administrar. Ok. Aquí lo importante, acuérdense que, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, nada más aquí acuérdense que estamos tratando de entregar cierta cantidad de medicamento, de fluido durante un periodo de tiempo. Entonces podemos, como decía Cristian, de entregar un volumen en un instante o en determinado tiempo, o irnos a, que se extienda en un periodo de tiempo determinado, ¿sí?
Ahora, aquí tenemos que recordar, todos ya llevaron ingeniería de control, ¿verdad? Sí. Todos tenemos conciencia de que cuál es el concepto de lazo abierto y lazo cerrado, Sí. open loop y closed loop. Sí. Bueno, ¿qué es open loop? Donde no hay un control retroalimentado. Que no hay un control retroalimentado. Y closed loop, en consecuencia, Que hay una retroalimentación. que si hay una retroalimentación, Un sensor que dé retroalimentación. que da retroalimentación y se reduce el error del sistema, ¿no? Que se trata de ajustar a un nivel ya, que el mismo dispositivo ajusta o el usuario. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en estos dispositivos, ¿quién o qué ejerce control? Tanto en open loop como en closed loop, de acuerdo a las definiciones que dijimos ahorita. Pues uno puede ser el flujo y el otro puede No. ¿Quién? ¿Quién o qué ejerce control? No sobre qué. El motor. ¿El sensor? ¿Cómo? No, el sensor es, No, el es sensor la es la retroalimentación. retroalimentación. Bueno, en el que es de gravedad, pues se requiere modificar la resistencia. Entonces, ¿Quién modifica esa resistencia? Pues nada más es una verificación. Manual, El personal. El usuario. En open loop, el usuario es el que tiene control absoluto sobre la cantidad de volumen o flujo que se le está administrando al paciente. Por eso es open loop. Y closed loop es que ya el mismo dispositivo tiene sensores que van a hacer ese efecto de regulación sobre la cantidad que se le está entregando al paciente. Con lo que tiene que ver con personal entrenado, transductores y el microcontrolador. ¿Sí? Ahorita los aparatos por lo general ya todos están controlados, valga la redundancia, mediante un microcontrolador o una computadora. Generalmente no son tan poderosas como una PC normal, son procesadores pues, más pequeños, pero que sirven para su propósito. Específico. Para un propósito ya muy específico, sí, claro. Y acuérdense que tiene que tener también cuestiones de seguridad, de energía y todo eso. Bueno, ahora, si vemos una bomba de infusión que funciona por gravedad, de hecho también funciona este mismo diagrama de bloques para todos, se agrega otro bloque, ¿sí? Que es donde se contiene el fluido, ¿sí? Yo tengo que tener un receptáculo donde el aparato va a contener el fluido medicamento que se le va a administrar al paciente, que tiene contacto o que está administrado por un set que se dedica a el mecanismo pues que va a ir administrando el fluido, el medicamento, y también al final tenemos el controlador de flujo que va a decir cuánto y cuándo se le va a estar entregando al paciente. Ahora, si nosotros intentamos entender, recordando lo que hemos visto, ¿cuál es el contenedor de flujo en una bomba de infusión por gravedad? Donde se contiene El reservorio de La bolsita. Esa sería la bolsita, ¿no? el... Por ejemplo, yo aquí podría dibujar que tengo la bolsa con el fluido. Yo tengo una duda, ¿esa bolsa con fluido ya tiene el medicamento que se va a administrar o se...? Sí, idealmente ya debe tenerlo. Ese es el que va a tener. Es que puede ser el suero, por ejemplo, que nada más es solución fisiológica, o que tenga ya el medicamento en la concentración necesaria para el paciente. Pero la bomba de infusión no lo mezcla. No. Exactamente. La bomba de infusión no lo mezcla, nada más lo administra. Puede haber alguna que sí haga ese proceso, pero en general nada más administra. ¿Sí? Lo estamos viendo desde el punto de vista nada más de las que administran. Hablando del set de administración, ¿cuál creen ustedes que sea el set de administración? En el caso de la bomba por gravedad. Las válvulas, los obturadores. Las válvulas. ¿Y cuál es el sistema de entrega? el catéter. El catéter o la jeringa, ¿no? Ese yo puedo entonces entenderlo como que de ese bloque, si hago el dibujito, que sea la jeringa, ¿no? La que se encarga de administrar el medicamento, también tomando en cuenta todo el sistema de catéteres y de mangueras que tiene. Ahora, algo que también tenemos que tener claro es cuál es el controlador de flujo. La válvula, ¿no? El roll clamp, ¿no? La pinza. La pinza que va a estar controlando la cantidad de qué. ¿Qué controla la pinza?
Resistencia y flujo. Resistencia. La cantidad de goteo. La cantidad de flujo.